Buenas tardes a todos o buenas noches. Una vez más volvemos a hacerle un poco la puñeta y a coincidir con un partido de fútbol maravilloso. Lo sentimos mucho de antemano. Pero hoy tenemos un temazo y tenemos una super invitada que ahora os contaré la historia un poco también de dónde ha salido esta alianza, que es muy graciosa, que es Noelia. Noelia, bienvenida. Hola, Ainhoa, muchas gracias. Un placer Hola, estar aquí. bienvenida. No, el placer es nuestro. A ver, para poneros un poco en situación, que esto es bastante gracioso, yo soy una fan incondicional de TikTok. He decir que he caído ante los encantos chinos del algoritmo maravilloso que han hecho. Y soy una TikTok victim. He abandonado todas mis redes sociales en pos de TikTok. Y a Noelia la conocí por TikTok. O sea, ella tiene un super canal que explica un montón de cosas y yo le comentaba cada dos por tres. Y nos hicimos ahí como amigas por comentarios de TikTok. O sea, para que veáis las redes sociales lo que dan de sí, ¿eh? Y sí, yo Totalmente. estoy un poco también como Ainhoa ahí enganchada a TikTok. Lo camuflo diciendo que es por trabajo, pero en verdad Pues es por Ay, también vicio puro. nos scrolling, cono- scrolling, scrolling, ¿no? Sí, sí, no, sí. pero también nosotros nos conocemos por las redes sociales, un Hmm. poco más Pero profesional, pero yo a ti te conozco por LinkedIn, que no, yo no la llamaría mucho red social, ¿eh? La tenemos todo por la posición de marca y trabajo. Bueno, yo he visto algunos que la utilizan de forma muy personal, ¿eh? O sea, yo he Bueno, visto ahora, a gente poner unas Facebook, cosas que es como... Allá tú. Allá tú ahora si pones eso. LinkedIn parece Facebook anunciando compromisos, nacimientos de hijos. Digo, ya, esto tiene, no es algo laboral, es que Total. eh, es totalmente Facebook, vaya. Sí, sí. Es el nuevo Facebook, ¿no? Ha evolucionado a Facebook. Total, sí, total. Totalmente. Tiene una lo- potencia. Mm. los boomers han pasado a No otra quiero red. decirlo porque... Pero yo estaba viendo la cara de Begoña y digo, se viene el comentario boomer, pero es tal cual. Los boomers cuando van a una red lo facebookizan. Voy a Es, patentar esa palabra. hace Por mogollón favor. que no usamos la palabra boomer y no hablamos de Es verdad, boomers, es verdad. ¿eh? Pero mogollón. Sí, sí, sí. O Yo Si sea, lo creo que habéis vas a visto en decir otro episodio, reivindicábamos un poco eso, el tema politiqueo en el trabajo, que al final no es por criticar ni tampoco hay que generalizar, obviamente, pero hay determinada generación que al final siempre se queja de los jóvenes, siempre tienen los mismos patrones de comportamiento que lo hemos visto muchos de nosotros en distintas empresas, distintos ámbitos, incluso sociales, y hemos llegado a esa conclusión un poco genérica y ya por la broma, al igual que ellos se ríen de nosotros como generación cristal, pues nosotros decimos que un boomer hacen estas cosas de facebookizar muchas cosas. eso. Vas Es a la tener que, realidad. sí, vas a tener que hablar con la RAE para incluir esa nueva palabra, ¿eh? Esa Uf, palabra. es que si, cuanto más lo digo, peor me sale. La primera vez me salió mejor. Me tendré que escuchar el podcast para proponérselo al conejito este de la RAE que hay en Twitter. oye, así nos suben las visitas del podcast, que yo ahí lo dejo. En cuanto más lo escuche la gente, más nos suben las visitas. Claro. Ahí meto, ¡fiu! Toma publi. Pues nada, hablando de boomers y tema laboral, os quería contar una curiosidad que he visto, que creo que lo he visto en Business Insider o en Código Nuevo, de estos periódicos que llaman periódicos jóvenes, que hablando con la temática que vamos a tratar hoy con Noelia, muy interesante, sobre inteligencia artificial y retratos robot, justo he visto, porque como ya hemos visto en otros episodios de Fresh Security, hay como una alarma generalizada a que la inteligencia artificial nos va a robar el trabajo. Precisamente muchos de esos comentarios son de gente de más avanzada edad, o los boomers, ¿no? Pues justo leía un artículo que decía que en el futuro se estima, con un estudio que hicieron desde Business Insider, que en 2030 la jornada laboral será de 3 días y vamos encaminados a trabajar 15 horas semanales gracias a la inteligencia artificial. En el comentario, obviamente, en el artículo había como comentarios de opinión, pero claro, yo quería preguntaros qué opináis de esto, porque yo soy partidaria, por ejemplo, de la jornada laboral de 4 días, ¿no? Porque yo creo que tiene que haber un día entre el sábado y el domingo. No sé qué pensáis. A Pero es favor. que, claro, el sábado viene de que ayer trabajaste y estás cansado y labores de casa y tareas del hogar. Y el domingo ya estás pensando que el día siguiente trabaja.
Entonces sí soy partidaria de la jornada de 4 días, pero creo que en España al menos aún queda mucho por trabajar, porque hoy en día hay varias pruebas piloto de 4 días y eso implica que si tú te acoges a esa prueba piloto, cobras por 4 días. No en todos sitios. No No en todos todos, claro. sitios. Al menos en lo que respecta a las empresas algunas que yo he visto. Pero sí que quería preguntaros qué opináis de lo de las jornadas de 3 días, cuando ni siquiera se ha implantado la de 4. Hombre, hay que ir por pasos, yo pienso, ¿no? Primero vamos a implantar la de 4 y vamos a ver qué tal funciona y luego ya vamos viendo la de 3. A mí me parecería cojonudo. De hecho, 15 horas a la semana las veo demasiadas. ¿Sabes? Como, a mí me sobran horas. Yo pienso que el ser humano tiene bueno, algunos tienen la capacidad de adaptarse al tiempo que tú les des. Y eso yo lo he visto en mi ámbito, en ciber, lo veo todos los días. Si tú me das una semana para hacer un trabajo, te voy a tardar una semana. Pero si me vas a dar un día, me puedo adaptar. Te puedo sacar ese trabajo en un día. A lo mejor con no tanto nivel de detalle o no con tanto nivel de perfección, pero te lo puedo sacar. Entonces creo que los seres humanos también somos muy adaptables en ese sentido. Y creo que una jornada de 4 días con la motivación, el compromiso y todo eso que te da al tener mayor conciliación familiar, pues es fantástico. Yo, por ejemplo, la viví en Tarlogic. Tarlogic lo está haciendo bastante bien. Yo ya no formo parte de Tarlogic, por desgracia, pero les tengo mucho cariño. No es public, no es por amor a la marca. Y lo hicieron súper bien y nosotros no nos descontaban nada. Hacíamos jornada de 4 días, pero cobrábamos normal. Nadie nos descontaba nada. Y así se hace. Ese es el buen camino. Creo que nuestros oyentes te van a agradecer este buen feedback para también lo Yes. que... A ver, comentario por aquí. A ver, yo creo que no es el tema de decir cuántos días tenemos que trabajar, sino es el tema de cambiar la mentalidad de las empresas con respecto al tema de los objetivos, porque como bien dices tú, a veces tardas una semana en hacer un proyecto, otras veces tardas un día y otras veces no hay proyecto. Entonces, ¿qué más da poner 4, 5 o 3? Sino simplemente lo que hay que cambiar es el tema de los objetivos y decir, voy a hacer esto y lo voy a hacer pues en el tiempo que necesite hacerlo. Y si tengo un deadline, pues ya está. Pero no manda, o sea, y por ejemplo, ahora que pusieron por ley el tema de que tienen que contar cuántas horas están haciendo los trabajadores y tal, eso no ayuda para nada a cambiar la mentalidad de las empresas por objetivos. Porque si tú marcas eso, ya estás obligando a que tengan que hacer sus 8 horas en todos los días, pero no les ayudas a que haya esa flexibilidad. ¿Sabes? Entonces, yo creo que no es tema de 3, 4 o 5, sino es tema de un cambio de mentalidad de las empresas, de que trabajes por objetivos, porque a veces es que no hacen nada y dices, en vez de estar aquí, pues me voy por ahí, o yo qué sé, o me cojo vacaciones, o no me cojo vacaciones, sino simplemente adaptar. Y lo vas hablando con tu equipo y con tu departamento. Y con respecto a que si la inteligencia artificial va a quitar trabajos o no, como dice el principio de que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, básicamente, lo que va a conseguir la inteligencia artificial es que se creen nuevos puestos de trabajo, básicamente. Pero respecto a la inteligencia artificial, todo esto viene, que he dicho que ya lo pronosticaron hace tiempo. En el artículo de Business Insider decía que Nixon, el presidente estadounidense, ya pronosticó en 1956 que era más beneficioso para trabajadores y para empresas una jornada laboral de 4 días. Pero ahora la de 3 viene de que hace casi un siglo, imaginaros, un economista llamado John Maynard Keynes sugirió que en 2030 todos trabajaríamos solo 15 horas semanales gracias a las tecnologías. Entonces, en base a esa premisa, están diciendo que esas tecnologías vienen de la mano de la inteligencia artificial, que están ahorrando tiempo y facilitando el trabajo. Y ahí entra que mucha gente ve la inteligencia artificial como un enemigo que va a destrozar puestos, pero en este caso tienen una visión optimista y dicen que va a ayudar, como habéis dicho, a que sea más eficiente y optimizar más el tiempo. No sé, ¿cómo lo ves tú, Noelia? ¿Crees que con la inteligencia artificial podemos, a lo mejor no a 3, pero a 3,5 aquí en España, a llegar a esa jornada corta? Yo es que creo que depende mucho del puesto laboral que estemos hablando Y y bueno, que también es posible que algunos puestos desaparezcan, ¿no? Gracias a la inteligencia artificial o por desgracia. Mismo un montón de trabajo de secretariado, de enviar mails, de hacer recuento de analíticas y demás.
Esto sí que yo creo que habrá un momento que cada vez está todo más informatizado, ¿no? Y a la larga seguramente desaparecerá. Y claro, todas estas personas que ahora tienen ese puesto de trabajo sí que tendrían que hacer una reinvención de su conocimiento y quizá enfocarlo hacia saber controlar estas inteligencias artificiales, por ejemplo. Porque aunque haya una inteligencia artificial, vas a necesitar a alguien que le diga qué hacer a esta inteligencia, ¿no? Por decirlo de algún modo. Yo creo que ahí está la clave, que por ejemplo, lo del tema de secretariado que has comentado puede ser igual que los cajeros de bancos, que Exacto. lo sustituyeron por máquina, por el cajero, pero hay una reivindicación para la población mayor que no sabe utilizar el cajero. Entonces están reivindicando que se necesita mínimo una persona para atenderlo. Pero yo creo que es lo mismo, aunque haya inteligencia artificial, en muchos puestos se va a seguir necesitando la labor del analista que verifique esa automatización o que si hay una incidencia la pueda solventar y sobre todo de cara a si hay que reenviar un mail o algo, pues alguien que lo valide, ¿no? Que hay un punto medio entre que vaya a desaparecer o no. A ver, a ver, aquí hay un peligro muy evidente. Porque no es Sí, por nada, sí. pero sabemos que la tecnología no tiene nunca la culpa, porque la tecnología hace lo que el humano le dice. Y sabemos cómo el humano a veces da instrucciones y la gente en ciber es como, a veces nos echamos la mano a la cabeza. No sé si habéis visto en Estados Unidos los nuevos supermercados de Amazon, que están Ah, sí. totalmente ya diseñados como la El futuro. palabra esta de smart, que tú vas con tu carrito y el carrito lleva el lector, todo lo que eches dentro del carrito se va sumando, hace una cuenta con el peso y todo, y luego tú pasas por caja tu carrito automático, te dice lo que tienes que pagar, pones tu tarjeta y chim. Que allí no hay gente, por ejemplo, eso serían los puestos de trabajo que creo que sí que tendrían más peligro, ¿no? Una cajera de supermercado, pues a lo mejor de aquí a 10 años va a dejar de tener sentido. Pero, como tú dices, creo que puede ser por la gente mayor y tal, quizá esto se haga de forma más lenta. Pero sí que creo que, de hecho, lo comenté en LinkedIn en una publicación que hice hace un par de semanas, que van a empezar a surgir puestos como el que yo ya vi, que era ingeniería de prompts, que es como para saber diseñar el prompt perfecto y tal. Yo soy una friki de todo ese tema. A mí yo utilizo la tecnología coño, la tecnología, la inteligencia artificial de todos los días, ¿sabes? Me meto a hacer movidas con mi Journey, ChatGPT es mi mejor amigo ya, a veces lo puedes utilizar hasta de psicólogo con un buen prompt y, y están saliendo esos puestos, ¿no? De Ay, quiero que me diseñes el mejor prompt, que me dé ¿Qué las qué es un mejores prompt? respuestas. Pregunta, ¿qué es un estoy prompt? Un hablando. prompt. ¿Veis? Es que ya tiene hasta su propio vocabulario. Esto es toda una ciencia ya. Un prompt es la indicación o instrucción que tú le das a la inteligencia artificial para que haga algo. La forma en la que construye lo que le pides es determinante para, como modelo de lenguaje, para que ella sepa qué devolverte. No es lo mismo decir, imagínate, en mi journey que es de imágenes. Hazme un dibujo de una casa que decirle casa en estilo cyberpunk, con toques asiáticos, en gama de colores, bla, bla, bla. Eso es hacer un buen prompt. Lo que iba a decir, yo los únicos prom que he visto son de Midjourney, que es que no es que lo haga, sino que me encanta leerlos, porque son a través de comandos. Si tú pones HC Color como HTML, te coge el color del fondo, porque en Midjourney, por ejemplo, tú puedes subir una imagen y a raíz de esa imagen te la modifica. Entonces a mí me encanta ver los prompts, o sea, los comandos que pone la gente y el nivel de instrucción para que salga, por ejemplo, el Papa vestido de trapero. Para que Ah, tú muy bien. logres esa imagen, tienes que haber dado mucho detalle, pero si das mucho, te pasas y al final te hace la cara deforme. Entonces, no lo he probado personalmente, sí que he probado hacer algunas imágenes, pero no con tanto detalle, pero me encanta ver cuando hay una imagen creada por Midjourney, cuáles son las instrucciones que le han dado hasta que llegan a esa imagen tan real, porque ahí viene ese riesgo de la suplantación de identidad, de tergiversar Pero la bueno, realidad. no te vayas adelantando al tema, es que No, no, queríamos hablar aquí un poco del chat y un poco de las cosas es y ya, verdad. Susana, vamos, bueno, Es que antes de este tema empezar con da el mucho que tema, hablar. sí, antes de empezar con el tema, Noelia, preséntate, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué? Bueno, Pues conociste a Ainhoa, pero cuéntanos.
¿Por qué estoy aquí, no? ¿Por qué me ha enganchado Ainhoa desde TikTok? Soy criminóloga y trabajo en el IFPCF, que es un centro de formación, divulgación, investigación, así en general, hacemos un poquito de todo, en ciencias forenses, criminología, criminalística. Está especializado en antropología forense, pero hacemos un poquito de todo, ¿no? Y yo estoy en el departamento de criminología y en el de arte y cultura. Somos muy poquitas personas, somos 3 así de base y luego tenemos como colaboradores, pero vamos haciendo así lo que nos sale, ¿no? Y tenemos el podcast también y las redes sociales muy activas, lo que veníamos comentando, ¿no? Pero bueno, ¿por qué estoy aquí en especial? Viene de esto del departamento de arte y el departamento de criminología, porque desde el centro hacemos, por ejemplo, retratos robots, envejecimientos faciales, análisis de imagen. Y últimamente la pregunta que más nos llega ¿es esta imagen real? Y es una imagen que claramente ha salido de una inteligencia artificial, ¿no? O preguntas tipo, ya no sirves para nada, ¿no? Porque está la inteligencia artificial, ¿para qué quiero que tú me envejezcas una imagen? Claro. Y bueno, detrás de esto hay mucho que explicar, pero así presentar quién soy, pues eso, he Pues salido del muchísimas IFPCF gracias. como criminóloga. Muchísimas gracias, Noelia. ¿Y de qué habláis en vuestros podcasts? Un poquito de todo, un poco como vosotras, la verdad, temas de actualidad. Estamos Ricardo, que es antropólogo forense, Fátima, que es química y toxicóloga, y yo como criminóloga y así un poco de arte forense, ¿no? Y entre los tres, pues un poco lo que nos apetece comentar o lo que está así de actualidad o lo que nos pregunta la audiencia. Más que nada hacemos también muy así muy divertido, muy casual, muy nos sentamos una hora cada 15 días frente al ordenador y a ver qué sale sin mucha preparación y ya está, así. Nos suena eso. Pues, Sí. Pero qué Pues nada, interesante el proyecto y tu presentación también. Bienvenida, que aquí somos todas también criminólogas y nos encanta ver también que haya más proyectos parecidos a este y bueno, esa generación de jóvenes haciendo cosas, ¿no? Que lo sí, vean sí, los sí. jóvenes. bueno, ya Yo me enganché en cuando hubo el revuelo este de la niña que afirmaba ser Madeleine McCann, que hicieron como una serie de vídeos y episodios de, oye, pues según el envejecimiento de esa niña, hay posibilidades o no, y no hago spoiler porque creo que merece la pena escucharlo. Qué guay. Lo Pues yo me del la caso de apunto. Julia Faustina, ¿no? Que se dio para mucho también. Muy guay, muy guay. Y además nos ha dejado Noé un super vídeo. Muchas gracias por grabarnos esa pedazo de respuesta que, como siempre, vamos a pausar un minutillo y a poner la intro que pues para algo la hacemos, para que se la haya perdido la red. Dentro vídeo. Fresh Security no, Fresh Security es un lugar donde pasar un buen rato mientras estás aprendiendo, donde poder hablar sin tapujos, de forma ligera, pueden hablar como si estuviesen hablando en una terraza, pasar un buen rato y todo ello mientras te están explicando algo que necesitas. Muchas veces los medios de comunicación pues no te lo están sabiendo transmitir de la forma adecuada o te están tergiversando la información por algún interés que pueda haber detrás, ¿no? Así que, ¿qué es Fresh Security? Es eso que tienes que escuchar porque todavía no sabes que tienes que escuchar. Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta. Bonita Pues intro. Muchas gracias, Noelia. Me ha encantado lo de que es el podcast que hay que escuchar, pero que no sabemos que tienen que escuchar. Es que total. la de Ya lo gente que explican. necesita información sobre criminología en general y no la tiene. Y tampoco sabe que la necesita porque es eso, es que nadie te cuenta lo que es la criminología en sí, ni por Exacto. qué somos tan útiles en la sociedad. Y bueno, luego empiezas a escuchar y dices, pues sí, tienen razón. a ver, aquí también no solamente queremos incluir a la gente de criminología, sino también a gente que no haya estudiado criminología y hablar un poco de seguridad en todos los aspectos. Estamos a ver si podemos entrevistar a un bombero y que nos cuente un poco de... Bueno, en nuestro último episodio teníamos a un policía, luego hemos contado a mucha gente más de seguridad física
Y un poco, aunque seamos las tres precursoras como criminólogas, realmente abierto a todo lo que sería el ámbito de seguridad. Sí, que no deja de ser criminología, o sea, sin la Total, etiqueta, ¿no? Pero es todo afín, profesionales afines. Está total, muy guay, total. tenéis un proyecto muy chulo, felicidades. Muchas Gracias. gracias, Noelia. Pues como ya nos ha aterrizado un poco Noelia, ya nos ha dicho Sí. que hacía retratos robots y ha mencionado por ahí inteligencia artificial y que le hace muchas preguntas de ese tema. Así que, Noelia, cuéntanos un poco más ya del tema de... Vamos entrando en materia. Cuéntanos un poco cómo es ese recorrido, ese tema de los retratos robots, que seguro que a mucha gente le suena muy como a serie o peli, y desbloquea eso en las mentes de las personas para que aterricen en la realidad y dejemos un poco de lado el estereotipo de ciencia ficción. Sí, vamos a aterrizarlo, ¿no? Un poquito. No sé, por ejemplo, vosotras quizás sabéis algo más porque venís un poco de este mundo de la seguridad, ¿no? Pero, ¿qué me diríais que es un retrato robot, por ejemplo? Uf, mucho mojarse, Os ¿eh? he, os he cambiado Sí, el rol. Se nota que vengo de entrevistar gente, perdón. A ver, dale venga, un su. retrato robot es lo que la gente conoce o a lo mejor lo que vemos en las películas. Es un retrato en el que a través de la descripción de características biométricas de una cara se empieza a diseñar la facción artísticamente de lo que sería la cara de una persona, ¿no? Sí, así perfecto, sí. O sea, eso tal cual va por ahí. La cosa es más que nada cuando se necesita un retrato robot, ¿no? Y esto viene cuando se está buscando a una persona. Y esta persona puede ser bien una persona que ha cometido un delito y por ello se la está buscando, ¿no? Pero también, por ejemplo, un niño que se haya perdido o una persona mayor que se haya desorientado. O sea, simplemente es estamos buscando a alguien por el motivo que sea, porque ha hecho algo o porque tendría que estar en un lugar y no está en ese lugar. Y entonces muchas veces cuando una persona desaparece tenemos una fotografía, ¿no? Si es una familia que está buscando al niño o lo que sea, o hay una imagen de una cámara de seguridad de esa persona cometiendo el delito. Pero ¿qué pasa? Que esas imágenes no siempre son válidas para buscar a la persona o no se le ve bien porque está muy de perfil o está muy pixelada o la imagen que está buscando, o sea, si hablamos por ejemplo de un niño desaparecido, esa imagen es de hace 15 años porque el niño sigue desaparecido y no lo han encontrado, ¿no? Y en todos estos supuestos es donde entra el arte forense, que es, digamos, un tipo de arte enlazado a la ciencia y que es muy infográfico y que lleva como objetivo final dar con una persona, por el motivo que sea, como decía. Y bueno, no sé si queréis comentar algo, si no sigo un poquito. Interesante, yo la primera vez que escucho ese término de arte forense, pero yo quería consultar para hacer estos retratos robot, como lleva implícito la parte de arte. ¿Lo usáis como antiguamente, como se ve, por ejemplo, en las películas, típico de que primero hacéis un boceto a mano alzada? O también ahora mismo, gracias a la temática que está adelantando, se usan también tecnologías para poder hacer ese retrato. Esto va a depender mucho de quién haga el retrato. O sea, por ejemplo, la policía tiene programas que son mucho de tipo collage, de tengo 5 cejas diferentes y a la persona que me está dando la información le pregunto qué ceja se parece más a la persona que has visto, ¿no? Por ejemplo, y vas haciendo como unos recortes con todo lo que sea más adecuado a lo que la persona recuerda. Para usar este programa no necesitas tener conocimiento de arte, necesitas más un conocimiento de saber hablar con la otra persona, ¿no? De saberle Y sacar la información, de tratarla bien para que tampoco se estrese, que pueda recordar bien el evento, pero de arte poquito, ¿no? Pero luego, por ejemplo, si nos vamos a más contexto, asociaciones que están buscando personas desaparecidas, en estas asociaciones sí que suelen tener, no necesariamente en plantilla siempre, pero sí un enlace con un artista que sea retratista. A veces no tienen tampoco ni idea del mundo forense, ¿no? Simplemente alguien que sepa dibujar y que sepa transmitir lo que se necesita en ese momento para esa búsqueda en concreto. Tema ya más así de investigación policial,
por ejemplo, hacer un envejecimiento de una imagen de un fugitivo que hace años que no se le ve, ¿no? Y tienes una imagen suya con 25 años y la tienes que pasar a 60. Pues aquí ya es un trabajo un poco más complejo porque necesitas a alguien que sepa de retratos, que te lo pueda hacer en papel, ¿no? O en digital, pero que sepa darle forma a eso, pero también necesitas a alguien que sepa cómo envejecemos las personas y que sepa analizar todos los rasgos concretos, no generales, sino de esa persona en concreto, para aplicar esos envejecimientos y eso transmitírselo a quien vaya a hacer el retrato para que salga una infografía real que sea útil. Que no es solo que a veces mucha gente se piensa, bueno, le han puesto 4 arrugas, todo el mundo tiene arrugas en los ojos. Detrás de una arruga que hemos colocado en un ojo en concreto, hay todo un estudio quizá de familiares, de su padre tenía arrugas a esta edad, su abuelo, sus hermanos ahora que tienen una edad parecida, ¿cómo están? ¿No? O esta persona fumaba, esta persona estaba mucho bajo el sol, y un largo etcétera. Es que hay muchísimo. Por eso Estudiar también... Sí, los antecedentes, ¿no? Que ya no sí. solo son los antecedentes familiares, sino el estilo de vida. Que si una persona a lo mejor fumadora tiende a tener más deshidratación o más arrugas en determinadas zonas, la comisura de la boca, ¿no? Por ejemplo. Sí, por ejemplo, se cae todo más, lo que es la mejilla se cae, entonces se te marca más la arruga del labio y todo el fenotipo al final cambia. Y esto es más un tema de Ricardo, siempre trabajo los retratos con él, que él es antropólogo y lo sabría explicar mejor, pero así a grosso modo hay como factores internos y factores externos que van a estar implicados en el envejecimiento, ¿no? Internos tenemos la genética, que una persona tenga, por ejemplo, entre comillas, alergia al sol, ¿no? O la tez más clara, entonces el sol le va a afectar más. Pero como externo tenemos que esa persona pues viva en el Caribe. Le va a afectar más el sol que si vive en Noruega. Entonces son muchos inputs que tenemos que poner todos en conjunto, hacer un estudio que a veces nos lleva meses de trabajo y cuando ese estudio ya está hecho, se hace el retrato, que al final el retrato es como lo más tonto porque, bueno, le puedes echar 2, 3 tardes y lo tienes. Pero lo que ha sido un gran trabajo es todo lo que hay detrás. Madre Que mía. esto enlaza con las inteligencias artificiales, porque claro, todo este estudio no te lo hace una inteligencia artificial, de Claro, tiene momento. que yo creo que va relacionado también con otros proyectos que hay de búsqueda de personas desaparecidas a través del OSINT, que es la inteligencia en fuentes abiertas. Que aparte de estudiar los antecedentes familiares, sociales, para intentar averiguar su hobby, pues si a lo mejor ha sido en vez de una desaparición forzosa, lo típico de que pues siempre ha querido irse a Latinoamérica y buscan, hay indicios, pero bueno, que creo que también hacéis esa labor que no la puede hacer como tal la inteligencia artificial, porque se trata de investigar esos antecedentes, ¿no? Tiene que haber un analista haciendo ya no solo investigación fuente abierta, sino entrevistas personales con la familia. Para los que nos están escuchando, hacer un retrato robot con los Sims no es suficiente. ¿Ya veis? ¿Ya veis, no? El trabajo que hay ¡Ojo! detrás. Totalmente. Ojo que he visto spoilers de los futuros Sim 5 y su motor de personalización. Ojo que se van a poder hacer retratos robot con los Sim a futuros, ¿eh? Que agüita lo que están desarrollando por ahí de ese tipo de motores. Y la Madre mía. policía utilizando todavía programas de collage. Es que a veces Es que dicen, ya, para matarlos. me han venido Demasiado. dos ideas mientras hablaba Noelia, cuando has dicho lo del collage de la policía. Uno, me ha recordado, por tonto que parezca, a los avatares tanto de WhatsApp como de Instagram, porque es justo esos fenotipos de cejas y tú vas cogiendo el que más se adapta a ti y casualmente a cualquier persona que le pregunte, su avatar se le parece. Claro, como lo ha hecho él, le he puesto mi cara, mi pelo, mi moreno, pero no. Y otra idea era el tema del envejecer, que tiene un estudio, pero que más de una persona podrá minimizarlo y decir, con el filtro de Instagram o de TikTok que se hizo viral un vídeo de cómo me vería yo con 60 años. Y yo también lo hice y me hacía precisamente lo que tú comentabas. 4 arrugas aquí, como mi pelo es muy negro, pues canas y la cara más arrugada y poco más. Pero yo lo pensaba y digo, es que lo mismo no, las de pata de gallo sí, pero lo mismo aquí no me sale tanto. Pero gracias a Dios, pues yo espero que ser como mis padres que no tienen la de la boca, por ejemplo. Y me ha venido esa idea mientras lo comentaba. Sí, seguramente. Si, por ejemplo,
eres propensa a usar cremas así hidratantes, usar crema de sol, sabes que tus padres y por arriba pues no tienen muy marcadas esas líneas, no hay nada que indique que tú las vayas a tener marcadas. Por Toquemos mucho madera. que una aplicación te diga que sí, ¿no? Y lo de los Sims que comentabais, en verdad puede ser una buena ayuda. Oficialmente, obviamente, si tienes otros medios no vas a usar un retrato robot hecho con los Sims, pero no está tan alejado de algunas realidades que pasan. En mis cursos, por ejemplo, a mi alumnado le pongo una escena de una serie, bueno, es como un falso documental, Nathan For You, no sé si lo conocéis, es un cómico y tiene como un gag muy concreto que habla como con un policía, le enseñan un retrato robot y parece un dibujo de un niño pequeño, está fatal hecho y tiene como las orejas muy grandes y dices, esto no sirve para nada, ¿no? Y luego es como que enseñan la persona que estaban buscando y tiene las orejas muy grandes y dices, bueno, vale, quizá no sirve para nada ese dibujo, pero si lo sabes leer, puede estar diciendo algo. Porque si alguien ha dibujado las orejas muy grandes es por algo. O si en los Sims, si tú le das a un niño que ha visto un delito, por ejemplo, ¿cómo era la persona que has visto? ¿Me la haces en los Sims? Pues quizá te pone las cejas muy finitas y ahí tienes algo. Pues sí. O el tamaño del cuerpo. No es tan mala idea. Voy a Ya. empezar a usar los Sims. Y también estoy pensando ahora, porque también puedes crear como avatares en forma de animales y que los niños puedan utilizarlo en el sentido, ¿cómo representarías a lo que te ha pasado? No sé, esto ya es un poco, yo creo que más de psicología y de otras cosas, pero me parece muy interesante que antes era todo manual de un especialista, que sea alguien que sea, pues eso, que sepa de arte y que sepa dibujar bien, porque yo creo que eso es súper fundamental. Pero ahora al alcance de la mano se pueden crear avatares que nos pueden recordar situaciones graves de todas las edades. Me parece súper interesante. Y vamos, no. Sí, es lo que comentaba antes también de saber comunicarte con la persona que te está dando la información. No le vas a extraer la información igual a un adulto que a un infante, ¿no? Y a lo mejor un juego así que él tiene por la mano, pues le da esa cercanía y se abre más y está más tranquilo, recuerda mejor y sacas algo más interesante. Imagino que también el tema de cómo describe la gente a las cosas no tiene que ser a veces un obstáculo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, por todo el tema del trabajo que yo hago bastante inteligencia de fuentes humanas, he pasado por cursos de entrevista forense y muchas veces cuando te escriben, era moreno, alto, delgado, con la nariz así, un poco de pico y ya está. Y te quedas diciendo, estamos en la península ibérica, así es el 90% de la población, ¿sabes? Como, supongo que a veces será muy difícil obtener buenas descripciones de... También la memoria ahí juega un papel, ¿no? Depende de... Porque si tú le estás preguntando a una persona que está en un momento de estrés postraumático, una madre que su niño es desaparecido, pues imagínate. Pues obviamente a lo mejor no te puede dar, aunque ella en su cerebro Lo sea tengo. súper consciente de cada pequeño rasgo de su hijo. Pero ahí yo lanzo una esta de vosotras creéis que llegará el momento en el que haya algo que nos pueda sacar las imágenes de la mente, porque a mí eso me fliparía. Como Black Mirror, ¿no? No sé, algo que me sacara a mí de la cabeza las cosas y pudiera ver en un ordenador lo que hay en mi cabeza. Hay Molaría. proyectos así, pero quiero introducir el término de la privacidad del cerebro o algo así, creo que fue. Hay una exposición de cerebros en Madrid ahora mismo, en la Fundación Telefónica, en el centro, que justo fui a ver el mes pasado, y hablaban de esa privacidad del cerebro porque decía que gracias a todo el tema de la inteligencia artificial y todo lo que estamos viviendo también en la era digital ahora, están intentando proteger que si hay avances que sean del tema de cerebro, que te puedan extraer información, etcétera, todo el mundo tiene que poder acceder a esos avances, eso por un lado, y en segundo está la privacidad de que en el caso de que se pueda estudiar lo que hay adentro, al igual que damos el consentimiento de los cookies, se tenga que ser consentido. Si nosotros accedemos a esa maquinaria, no podemos dejar que nos extraigan esos datos. Entonces parecía como una ley de privacidad del cerebro, que tenía un término que no recuerdo,
Pero eso, si ya están estudiando la ley de privacidad, a mí me dio que pensar que ya hay estudios de ese tipo. Al igual que se estudia un poco. Entonces me pareció un poco. Me gustó esa parte jurídica, ¿no? Que me encanta esa parte de privacidad. Yo que soy la loca de la privacidad en línea y tal. Pero lo que ha dicho Ainhoa, pues justo me ha venido solamente de decir. Tiene que haber ya unos proyectos pilotos que todavía no nos enteramos para poder sacar esa información, pero que no se pondrá al alcance de toda la población general, sino que tendrá unos fines más de inteligencia pura, ¿no? ¿Vosotros os dejaréis que pasaseis? Sí, En plan, si tenéis la situación. sí. La primera, o sea, voluntarios, aquí, sáquelo todo, toma. Me encantaría. Es lo contrario, a mí yo estoy loca con Alexa, que no quiero que me escuche, y Ainhoa es como, venga, sí. Sí, yo soy una Nos adicta. complementamos bien, Ainhoa, tú me cuentas. Total, total. Yo lo experimento todo porque es verdad que soy un culo inquieto en eso y es que todo lo que sale lo tengo que probar. Mi privacidad, privacidad ¿para qué? Si yo para qué quiero la privacidad. Pero bueno, A ver, tía. mira, lo único que me importa es mi tarjeta del banco. Ya está. Lo otro Ya todo está. suyo. Pero tú te has visto la película del Círculo Rojo, la que está protagonizada por Emma Watson. No, Peliculazo. no la he visto. Míratela y luego ya me cuentas de privacidad. Begoña y Noelia, tenéis que saber que Ainhoa me recuerda a mi círculo de amigos cuando yo intento concienciar a la gente de los riesgos de internet, de la privacidad en redes, y siempre me responden, me da igual, no soy famoso, o me da igual, que vean lo que quieran, ¿sabes? Y por el contrario estoy yo ahí en plan, que no sepan qué hobby tengo, solo que sepan que soy de Fresh Security. Que no sepan tu próximo movimiento, ¿no? Totalmente, yo también que Total. cuanto más pelis de ese tipo veo, más paranoica me vuelvo. Pero bueno, Sí, volviendo al tema, perdón, Noelia, No, dime. pero sí. espérate, y No, Noeli, ¿cuál es tu opinión? sí, yo iba Sí, a comentar algo que a mí me da mucha curiosidad esto, porque no todas las personas pensamos igual o tenemos imágenes iguales. Yo, por ejemplo, esto que decía ahora Ainhoa de SIG, ¿no? Que le saquen las imágenes de la cabeza. Yo no tengo mucha imagen, no sé si se llama afasia, no acabo de tener afasia. A fantasia. Afantasia, eso, afasia es algo es del la del, habla. A del lenguaje. fantasia. Sí, sí, sí. Pues a fantasía de eso yo no es que tenga mucho detalle mental. Así que me daría curiosidad porque no sé ni explicar cómo veo yo las imágenes en mi cabeza. Ay, Es eres la curioso primera dedicándome a los persona retratos, pero que conozco que le pasa eso porque eso es lo que me pasa a mí también. De hecho, yo siempre me cuento que yo no sueño en imágenes, yo sueño en Oh, conceptos. Y eso a la gente le choca muchísimo y es ¿cómo? Y yo, pues con conceptos, ¿sabes? O sea, el fuego, tú no necesitas ver el fuego para saber que hay fuego. Pues yo sueño conceptualmente, o sea, que te pasa un poco lo mismo que a mí. Fíjate, qué cosas, qué sí, buena sí, conexión. sí. Que nos Yo tienen que estoy abrir. Algo yo no. estoy quedando loca. Si no es mucho preguntar, ¿me podéis explicar cómo es soñar en concepto? Yo creo que Begoña está como yo, ¿no? Estamos las dos Pues así. mira, si tú básicamente. estás soñando, Perdón, pero para los que nos escuchen en podcast y no nos vean, tengo que retransmitir este momento en el que estáis vosotras dos hablando de fantasía y Begoña y yo tenemos una cara de póker, pero a la vez sonriendo, en plan, me quiero enterar. Básicamente. a ver, yo no sé si a Noelia le pasará igual, pero a mí me pasa, por ejemplo, que si yo estoy soñando con, imagínate, una pesadilla posapocalíptica, yo no veo nada, no tengo una imagen, pero yo soy capaz de oír, ver, o sea, oír, sentir y oler. Es decir, si yo sé que hay fuego porque siento calor, agobio, huelo a humo y oigo el crepitar, entonces yo sé que a mi alrededor hay fuego. Es como, son ese tipo de conceptos, ¿no? De que utilizas otros sentidos, pero en realidad tu vista, tu imagen está totalmente en negro. A veces sí sueño con imágenes, no es siempre, pero la mayoría de veces no. De hecho, por ejemplo, cuando yo he soñado de estos típicos que... He soñado con mi padre. He soñado que mi padre se moría. Papá, no te mueras, por favor. Pero bueno, la típica. Yo a lo mejor lo que he soñado en realidad es sentirme yo llorar Sí, porque ¿no? mi padre se ha muerto. Ya está. Y en mi sueño era la congoja, el nudo en el pecho, las lágrimas, el sabor de las lágrimas, el moqueo. Eso es soñar de forma como conceptual, como yo digo. En mi caso. No sé, En el Noelia, mío, cómo funcionará. Agobiante no, es parecido. sentir lo de los mocos y tal.
Sí, pero es muy real. Más real Sí, a lo sí. mejor que con imagen. Pensaba que yo sueño real porque tengo un sueño muy profundo y me despierto que creo que estoy en el Caribe y de verdad lo he vivido, que está todo guay. Pero eso, mira, muy curioso. Esto lo vamos a poner como clip, porque quitando la temática, creo que hemos aprendido hoy también algo, al menos yo estoy Sí, madurando con 30 años porque no había escuchado esto en la vida y me estoy quedando loca. sí, tampoco. Gracias a Ainhoa Wow. y Noelia. Noelia, pero tú cómo sueñas, que ahora necesito hablar con otra persona fantasía también para sentirme comprendida. Sí, es parecido. O sea, por ejemplo, si sueño con una persona, yo no veo las caras de la persona. De hecho, me cuesta mucho como memorizar las caras. Es más como el sentimiento que me transmite la persona. Es que es muy difícil de explicar. Yo sé que esa persona es esa persona, pero si tú me dices, por ejemplo, dónde tiene los lunares esa persona, pues no tengo ni puñetera idea. O en un sueño no... Es que a lo mejor no veo ni la persona, es como una La masa, sensación, por la ejemplo, sensación, de tu sí, madre, tú sientes sí. en el sueño el arropamiento de la madre o el calor, ¿no? No sé, la sensación que te da cuando estás cerca de tus padres. Sí, sí, pero no es esa imagen definida de decir, es esta persona. Yo sé que es esa persona, pero es como que a veces a mí me da como la sensación que mi cerebro va más rápido a nivel de argumento que de creación de imagen. No sé si me explico. Sí, sí. Como que no hace falta que genere esa imagen, sino que me está diciendo, te voy a generar esa imagen y yo como que ya la he percibido y pasa a lo siguiente. Sí, total. Es una... Si no, yo sé que ahí no me está entendiendo, pero sé que Total. vosotras estáis No, pensando, está pirada. Y O sea, además, Está imagino que entendiendo, está tendrás... entendiendo el concepto, pero Claro. me resulta difícil de interiorizar, porque, por ejemplo, yo sí que sueño con mucho detalle y además yo siempre lo he dicho, yo sueño que tengo una película y me despierto y suelo recordar mucho. A otras veces, amigos míos de psicología, mi marido que es psicólogo, me ha dicho que al final te despiertas y te inventas medio sueño de las cuatro cosas que te has acordado. Pero yo me levanto y digo, guau, he vivido esto y he ido aquí, he ido allí y me acuerdo de todo. Entonces, para mí me resulta difícil interiorizar lo que comentáis porque soy a lo mejor lo contrario. Ay, ay, Pero es ay. muy Me curioso. acaba de venir lo que a mí me pasó un día con el tema sueño. Porque claro, cuando tú tienes este tipo de forma de actuar mentalmente, tú no ves tu sentido de la vista, es así, pa, se apaga. Y un día yo se ve que me desperté en la fase del sueño y Mm. desperté a mis chicos diciéndole que me había quedado ciega. Porque se ve que claro, mi cerebro había capado la vista, yo no estaba del todo despierta y lo desperté todo agobiada diciendo, enciéndeme la luz, alúmbrame con el móvil, que me he quedado ciega. Y él me alumbró con el móvil, vi el móvil y dije, ah, no, no estoy ciega. Y me volví a dormir, o sea, que de verdad tu cerebro de verdad que capa la vista, Eso literal, aunque también te es despierte. una parte de la parálisis del sueño, ¿no? Que te despertaste sin haberte despertado. Muy raro. Y yo en ese despertar yo era ciega, yo no veía nada. Hasta unos segundos después, ¿sabes? Y fue como, ya a mí me tienen en mi casa, me tienen por loca, ¿sabes? Pero muy curioso. Bueno, a ver si volvemos al tema que se nos ha ido un poco aquí de bueno, la madre. cosa es que se pueda crear retratos robot de los sueños, ¿no? Más o menos, que pueda ser, que puedan desarrollar ese tipo de Oh, tecnología. qué guay eso, ¿eh? O Muy de un bien. recuerdo, ¿no? De esto de he visto a esta persona aquí, ¿cómo era? No te lo sé explicar, pero en mi cabeza está, ¿no? Se supone. Extraer eso sería la clave para el avance de la investigación forense, pero claro, hasta que lleguemos ahí, por Yo en suerte, este tema, una de las preguntas que has comentado que os lanzan también vuestro público a vosotros, sobre todo con la inteligencia artificial y la manipulación de imágenes, de oye, esta imagen es real y tal. Cuando llega una consulta así, si es de la facción de una persona, de, bueno, por ejemplo, lo de que lo ha comentado antes Ainhoa, del tema de Madeleine McCann, de creemos que es ella, que es tal. ¿Cómo podéis hacer esa verificación de que esa imagen sea de la inteligencia artificial o una persona que dice ser otra? ¿Cómo se analiza gracias, por ejemplo, a la inteligencia artificial o si cómo sería el proceso? sin inteligencia artificial, que es lo que hemos hecho hasta ahora en el centro, lo que hacemos es, en mi caso, supongo que habrá quien empiece diferente, hago un barrido de frente a barbilla y voy como primero en una imagen en la que me haya llegado, ¿no? De esa persona que dice ser alguien, por ejemplo, en el caso de Madeline y Julia, vamos a usarlo por ejemplo,
Como ejemplo, cogí la imagen de Julia y empecé un barrido desde la frente, ¿no? Tipo, vale, tiene las cejas así, tiene los ojos así, esta cosa es característica, la nariz tuerce hacia no sé dónde, la boca es así, la barbilla tal, y esto te lo quedas tú como una infografía mental o aparte, ¿no? De los inputs que tiene esa imagen que te pueden servir para algo, y te vas a la imagen de Madeline de pequeña en este caso, ¿no? Y esos parámetros, esos puntos característicos, digamos, los intentas poner a esa imagen de Madeleine y te va a dar que este sí, este no, este diferencia un poco y los que te dan que no, pues tienes que valorar si con la edad se podrían haber cambiado. Este lunar está más abajo, pues puede ser, ¿no?, que por la flacidez facial pues esté más abajo, pues pasa a ser una característica que coincide. Y, por ejemplo, en el caso de Madeleine y Julia hay muchos factores que coinciden. Y no solo entre la imagen de Madeleine y la de Julia, sino también en la de Julia con el padre de Madeleine. Entonces ahí ya tienes un algo que dices, pues quizás sería más adecuado hacer una investigación de ADN, algo genético, ¿no? Algo que vaya más allá que el retrato o que la comparativa de imágenes, porque siempre hay que dejar claro esto, que la comparativa de imágenes es una aproximación, que nunca te va a dar el 100%. Y a lo mejor tú estás diciendo que es un 80% hijo de no sé quién, y es un 100%, ¿no? Pero claro, no siempre se parecen físicamente, genéticamente, padres, hijos o cualquier otra relación de parentesco. A veces coincide que una persona se parece a su tatarabuela y claro, de esa persona no tienes imágenes, ¿no? Es que la genética es muy complicada y luego la comparación de imágenes también depende muchísimo de la calidad de imagen. Porque a lo mejor una imagen pixelada no te deja ver que hay X lunar en tal sitio y es crucial que esa persona tenga un lunar en ese sitio. O también el ángulo, una foto, esto lo sabe todo el mundo, si te hacen una foto desde abajo vas a tener papada. Averigua cuál es la papada real de esa persona, ¿no? O si te la hacen de lado, un poco también desde abajo, la nariz se acentúa más. El tema del tamaño craneal también, si es un picado, un contrapicado, todo esto va a cambiar. Entonces lo ideal es tener dos imágenes frontales o más, pero mínimo dos frontales de las dos personas que vayas a comparar, para tener siempre como las mismas distancias focales, las luces también controlarlas lo más posible, porque las sombras es otro mundo, es un caos. La luz natural es de todo. Totalmente. Nos falta comentar un poco por encima, que lo hemos dado por hecho, el caso de Madeleine McCann, para que no lo sepa, sobre todo en Latinoamérica, porque aquí en Europa fue muy sonado. Entonces, Noelia, si nos puedes un poco resumir el caso, porque sobre todo aquí fue más sonado porque intervino pues Portugal, España, Reino Unido, pero en Latinoamérica a lo mejor nuestros oyentes no saben de qué va el caso. Sí, a ver, no sé mucho del caso porque no estoy dentro del caso, ¿no? Y esto es una pregunta que nos hacen mucho. ¿Qué pasa con el caso Alcácer o con no sé qué, ¿no? Porque han visto que has hecho algo relacionado. Y la verdad no tenemos ni idea porque para hacer un retrato no necesitas saber los detalles del caso. Con tener las dos imágenes te sirve. Da igual si es Madeleine o si es una niña de la calle. Pero así, de forma muy resumida, Madeleine es como una niña que desapareció muy pequeñita de la costa de Portugal, si no me El equivoco. Algarve, sí. Sí, Creo que fue hace y casi 16 años que estaba justo mirando cuando fue, porque recuerdo que nosotros también éramos jóvenes. Sí, sí. sí, 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 nos pilló jovencitas, pero los típicos que se ha hablado durante años, ¿no? Y te va calando. Y acusaron mucho a los padres porque es un caso de, bueno, dejaron tanto a Madeleine como a sus dos hermanos más pequeños solos en una habitación mientras los padres se iban a Y comer y nada, cuando volvieron Madeleine no estaba. Luego en la investigación encontraron como sangre de ella, había algo también en el maletero de los padres. Siempre, nunca se ha sabido muy bien qué ha pasado. Hay quien creía que eran los padres, a los padres nunca se les ha también culpado, ¿no? decían que cuando hablaban delante de la prensa estaban como muy fríos, que era una de las cosas que se acusaba popularmente, pero que fue también un poco heavy porque eran turistas británicos en la costa de Portugal y claro, ellos volvieron a Reino Unido porque pidieron colaboración a las autoridades de su país, aunque fuesen otro país, que como que decían que todos sus movimientos se miraban con lupa y era raro.
Sí, también hubieron Sí, movidas porque los padres eran médicos, ¿no? Entonces, como Claro, no, o uno porque de ellos al menos era médico o algo decían así, que les dieron analgésicos como para sí, dormir mientras iban. calmantes, dijeron, Claro. sí. Es O cierto sea, que es un comportamiento negligente, pero se acusó popularmente mucho a los padres mm, diciendo que habían sido ellos, que se querían desprender porque se pasaron con la dosis o algo así. Pero lo curioso del caso es que durante muchos años ha habido muchas pistas, luego se acusó también a un señor que estuvo por la costa, que había tenido antecedentes también de abuso de menores y que también era extranjero en la costa de Algarve y tuvo también movimientos raros, pero finalmente ha salido una chica que se llama Julia, que creo que es en Polonia, ¿no? Hmm. sí, por Sí, esa zona. que claro, como la chica era británica, rubia y del tez blanca, hay una chica que ahora, 16 años después, indica que viendo las imágenes de Madeleine y que al parecer a ella la adoptaron y nunca le han querido decir su origen, en un intento de buscar a sus padres biológicos, ella creía que era Madeleine McCann. Y para que le hiciesen caso, se hizo viral en TikTok aportando pruebas de lo que comenta Noelia. Pruebas de imágenes de la niña de pequeña y fotos actuales de la chica diciendo que es ella porque tiene un lunar, tiene tal, y que creen que los padres nunca le han contado su origen porque es una de las niñas desaparecidas, ¿no? Y ella lo que pedía era una prueba de ADN y pedía la colaboración de la viralización de Internet para poder llegar a los padres. Y al final accedieron a esa prueba de ADN. ¿Y todavía han Sí, dicho los resultados o todavía? No, todavía estamos negativo. a la espera. No, Si no no, nos sí enteraríamos salió, sí porque... salió, sí Ah, salió. sí, Era pensaba que negativo, no era era negativo. la hija, era negativo. Salió hace poco además. Pues yo sí, no me enteraba, yo estaba esperando como si fuese una telenovela. No, no, salió salió. negativo, pero la telenovela continúa, porque ahora me he acordado que al no ser ella, decían que podía ser otra niña, como de dos hermanas que habían desaparecido también por la zona y se parece muchísimo también a una de ellas. O sea, Pero aquí no deja Es de hay... ser una como niña que parecida. esa chica intuye y creo que probablemente eso el inconsciente sabéis que luego hace nuestra intuición no viene porque sí. Eso muchas veces el inconsciente es el que tiene recuerdos bloqueados que te Mm, va mandando como esas intuiciones porque sí que sabe qué tal. Y es como hay algo raro en ese caso concreto, ¿no? Porque también es como muchos factores que yo creo que si la chica tiene ese sentimiento dentro de, creo que con mi adopción ha pasado algo y yo siento que hay aquí algo raro, a mí me... Yo creo que no es algo muy loco. No, yo no, tampoco. yo pienso igual. El mero Algo hecho ha de pasado. que, sí, el mero hecho de que ella comentaba que veía cosas turbias con su adopción, lo mismo no es una niña desaparecida, pero sí que es un bebé robado, todos estos problemas que hay en la sociedad también. Ujú. ¿Y Totalmente. sabéis de cualquier otro caso así parecido o similar? Que se haya podido aplicar. A Noelia, ¿no? Eh, Algo en algún otro caso que hayáis podido aplicar el tema de los retratos robot o un poco la comparación de imágenes para contrastar la información. sí, bueno, así público, por ejemplo, en nuestras redes hablamos mucho de, lo usamos siempre como ejemplo, el retrato robot de Antonio Anglés, del caso Alcácer, que también es nuestro. Que más que nada lo usamos como ejemplo porque al ser un caso público, al haber salido en prensa, está enlazado a nuestros nombres, pues podemos hablar de él, ¿no? Porque hemos trabajado en muchísimos otros casos, pero son casos más a nivel particular que mm, es como más privado, ¿no? Tenemos esa confidencialidad con el cliente que a nadie le interesa que tal persona haya reconocido que una foto de su desván era de su abuelo, ¿no? Gracias a nosotros, o sea, no tiene esa relevancia mediática, por decirlo de algún modo. Y el caso Alcácer, por ejemplo, la imagen de Antonio Anglés, la última que se tenía, él tenía 26 años, si ahora no recuerdo mal, y ahora tendría pues 50 y algo. Y ese envejecimiento lo hicimos nosotros a partir de antroponometrías, estudios de, pues puede ser que esté en Brasil, porque se decía que podía estar por ahí porque tenía familia allí, ¿no? Sabemos que seguramente no fuma ni bebe mucho porque de joven se cuidaba, pero estos son aproximaciones, ¿no? ¿Quién sabe de seguir vivo si se dio a la droga? O sea,
es que son cosas que no podemos tener 100% seguras nunca, ¿no? Pero teniendo en cuenta un poco lo que sabemos, lo que es público, lo que podemos utilizar y demás, pues se hace una aproximación a un envejecimiento lineal, siempre es lineal, sin tener en cuenta esto, posibles enfermedades, posibles adicciones, posibles roturas o mutilaciones, ¿no? Y se llega a una imagen que ahora, por ejemplo, es la que está usando la Interpol, que puede ser más útil para la búsqueda de esta persona. Yo tengo una pregunta. Si tú, por ejemplo, imagínate como persona particular, Sí, quieres saber pues tengo dos imágenes y quiero saber si son la misma persona. En plan, ¿se podría como en el instituto donde tú trabajas acudir a solicitar ese servicio de forma particular? sí, sí, sí. Totalmente. Es prácticamente de lo que más hacemos, casi así, casos particulares. Por ejemplo, el último que hemos hecho es un hombre mayor que haciendo limpieza en su desván encontró una caja con fotografías y dentro de ella había una fotografía de un niño muy pequeño y quería saber si esa fotografía era de su abuelo, porque su abuelo había estado en una zona que parecía que era la de la fotografía y tenía esa duda, ¿no? Y entonces comparamos la imagen esa de ese niño pequeño con, con las últimas fotografías y fotografías de joven que tenía de este señor, ¿no? Y a ver, es útil hasta cierto punto, ¿no? Porque lo que nos dio como resultado es que seguramente, con mucha probabilidad, es él o es hermano, es sobrino, o sea, que son familia. Y claro, una imagen, exacto, o sea, son familia seguro, pero hasta qué punto es él y no es su primo, pues ahí ya nuestro estudio no da para tanto, ¿no? Porque son imágenes muy antiguas, no tienes visible ciertas marcas, son a lo mejor 50, 60 años de diferencia, en esos años puede haber pasado de todo, pero al menos la espinita esa de podría ser, pues se la quitan un poquito. Qué bien. Otra pregunta por mi parte. ¿Estáis utilizando inteligencia artificial para hacer ese, digamos, para hacer ese tipo de comparativa actualmente? Y si lo ¿estáis utilizando algún tipo de plataforma específica o...? Todavía no, y no creo que la usemos como tal haciéndole un prompt, ¿no? Como comentabais antes y metiéndole las dos imágenes y compárame esto. De momento creo que no lo vamos a hacer, pero sí que, por ejemplo, estoy detrás de esta función nueva que tiene Photoshop, porque yo utilizo Photoshop para hacer los retratos y a lo mejor manualmente cojo una arruga de X imagen y me la traigo a mi retrato y la pongo yo en el sitio. Pues en lugar de hacer esto manual, de coger la arruga de una foto, sacarla y meterla en otra, le puedo decir a la inteligencia artificial ponme una arruga, ¿no? Pero ponme una arruga aquí, en este punto exacto donde los estudios nos dicen que tiene que ir la arruga. O sea, como solución no, pero como herramienta a utilizar, no dudo que en un futuro próximo la empiece a usar. Cuando le coja la mano a esta función de Photoshop. Yo la vi el otro día y estoy deseando meterle mano, lo confieso. O sea, lo confieso. De hecho, tengo unos amigos que son fotógrafos de bodas y se lo mandé directo, en plan, Dios, tenéis que usar esto, no sé qué, no sé cuánto. Porque hay gente que todavía es muy de la vieja escuela y es como, no, hombre, no quedan igual las cosas, bla, 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 bla. Y es como, madre mía, si esto harías tres botones y tendrías el trabajo hecho. Pero es lo que tú dices, a veces estas cosas la gente las concibe de forma errónea como una herramienta en la totalidad, ¿no? De, pues a partir de ahora voy a usar esto para hacerlo todo. En vez de incorporarlo, como tú dices, como una ayuda, ¿no? De, voy a seguir utilizando las herramientas de siempre, pero lo guay está esos plugins que están saliendo, que utilizan la inteligencia artificial para dar ayuda, soporte, etcétera, etcétera. Por ejemplo, como tú dices, no tendrías que hacer manualmente a lo mejor un proceso que imagínate que te lleva 10 minutos, que dices, 10 minutos es Sí, una chorrada, pero convertir 10 minutos en segundos va sumando, va sumando, va sumando y al final pues también te hará muchísimo más fácil llevar a cabo una tarea que te llevaría 4 horas, a lo mejor ahora la puedes hacer en una. Claro. totalmente. Yo creo que es Puede ser importante. muy útil. Sí, perdona, que creo que te he pisado. No, no, comenta. Luego lo retomo si quieres. No pasa nada. Iba a decir que creo que es importante sacar un par de conclusiones que hemos ido comentando hoy las cuatro sobre la inteligencia artificial y el tema de las imágenes y los retratos robot.
que la inteligencia artificial, como ha dicho Ainhoa, ayuda a optimizar el tiempo y automatizar algunos procesos que al final se traducen en más eficiencia. Que no sabemos si llegaremos a la jornada de 3 días, pero mínimo en el día a día sí que ayuda. Depende de cómo la usemos. Pero también tiene esa vertiente que, como has dicho tú, Noelia, al principio, siempre hay muchos puestos o determinadas tareas, se va a necesitar esa labor del analista. Entonces yo, en lo que concierne al tema de hoy, creo que es importante saber que, bueno, pues que sí va a seguir habiendo ese lado malvado, por así decirlo, de la tecnología, que es el uso que le damos a algunos seres humanos de poder tergiversar una imagen o hacer un tema de suplantación de identidad con estos prompts y creando una imagen, pero que en el tema de retrato robot se podría acotar el día de mañana, en vez de tener, ¿cómo se dice?, patrones de ceja, pues que la inteligencia artificial sí estudie con el estudio que Noelia, por ejemplo, en tu caso hacéis, para que ponga la arruga aquí, pero que no va a ser igual de importante luego que un analista, que en este caso va a ser tú, que ya has puesto la arruga, valide que la imagen es correcta, tanto para hacer el retrato robot como para poder analizar si la imagen que yo te presento es verdadera o si esta infidelidad que te enseño es de verdad que es mi marido en la foto o ha sido una broma o algo, ¿sabes? Imaginaros ese caso, que he visto la cara de Ainhoa, Yo es pero que, que es lo primero que se me ha venido. yo es que lo pienso y digo, la gente, la que podría liar con lo que tú dices, porque es como, no me cae bien el novio de mi amiga, no lo soporto. Es muy difícil diferenciar. Y hace Me poco hago ya. un fake, ¿sabes? En un momento, es que es brutal. Luego le irán a Noelia los casos de, oye, esta infidelidad es verdad o se ha generado por Claro. inteligencia Ya está artificial. pasando, ya está. Es que me lo he Claro, imaginado, es que ya es como en vez de acudir a un detective privado, ahora sería para verificar la imagen. Pero Básicamente. yo creo que es muy difícil verificarlo porque, por contaros un pequeño experimento, yo desde que inicié en el mundo del OSINT y el tema de ciberinteligencia, en la parte de docencia que doy, tanto a alumnos de concienciación, que también he dado charlas a niños pequeños, incluso a adolescentes o a estudiantes universitarios, siempre lleva el experimento de la página de This person does not exist. Esta ah, persona no existe, que te generaba aleatoriamente, pues cogía una ceja, unos ojos, tal, y te creaba una persona que no vale. Yo lo hacía como para, en tema de niños, para hacer ver como una imagen que ellos ven en TikTok de una persona que creen que habla, puede haber detrás un señor de 60 años, ¿no? Para concienciar. Y en otro lado me ha servido para hablar de la tecnología, del perfiles falsos, etcétera. Hace poco tuve que actualizarme para el curso universitario que estaba impartiendo y en vez de las imágenes de This person does not exist, estuve sacando imágenes con prompts y algunas que ya hay en internet de Midjourney y de DALI, las dos inteligencias artificiales de imágenes. Pues he hecho el mismo juego de qué imagen es real y cuál no. En algunos casos se creían que la de inteligencia artificial era la real porque era de estudio fotográfico de una influencer con la luz y se creían que era falsa, pero llegamos a la conclusión que era muy difícil saber cuál era la real, porque había justo una imagen que era dos influencers de estas de fitness que los estudiantes universitarios iban fijándose en la sombra del músculo, para decir, la inteligencia artificial no le ha hecho el músculo bien. Pero resulta que no es que no está el músculo bien, que esa mujer está tan fuerte que tiene músculo, que yo no lo concibo como un músculo en mí, y que aparte, al ser una imagen de estudio fotográfico, la sombra se veía como que el músculo era falso. Y la imagen de inteligencia artificial era tan real que no podíamos sacar como antiguamente al menos no nosotros, ¿no? En tu caso, Noelia, seguramente os fijéis en patrones, pero el público común, que éramos nosotros, no sabíamos decir el ojo está chino, ¿no? Como podría ser. ahí es donde lo detectas, donde yo por lo menos lo detecto de forma más fácil, en los ojos. La ¿Dónde? inteligencia artificial, para mí, en los ojos es su punto débil. Los hace rarísimos, hace Pero muy raros los ojos, tío. O sea, eso no en cuela. este caso, Ainhoa estaba como de lado, era una imagen como de estas de influencer de gimnasio, que Hmm. no podía ver ese rasgo en los ojos. No sé si me Yo, a explico. mí, a mí se me ocurren tantas maldades que hacer, o sea, es que lo pienso y que se me ocurren tantas, tío, que como, oye, ¿habéis visto lo de la Rosalía? Sí, lo iba a Eso, comentar también. ¿De Que qué? para tenga. muestra un botón, bueno, cuéntalo tú, ¿no? Que es que yo hablo muchísimo, por Dios.
Bueno, tampoco sé mucho, no sé qué cantante ha sido o qué artista ha sido, pero le han cogido una imagen a Rosalía, ¿no? En la que tenía Ah, la la desnuda, camisa ¿no? bastante cerrada, o sea, no es que llevase mucha ropa, pero no enseñaba nada, ¿no? Y le han hecho un escote mucho más grande, le han abierto la camisa y le han hecho la imagen más sugerente. Y tú ves la imagen y si no sabes que está la otra imagen de base, tú te la crees perfectamente. Sí que te puedes fijar un poco en que quizá yo siempre digo que para la inteligencia artificial te tienes que fijar en el contexto, ¿no? Si eso puede pasar o no. Y si tú has visto imágenes de Rosalía, pues puedes intuir, aunque no la hayas visto desnuda, que no tiene el pecho tan redondo, tan que parece operado, ¿no? Tan liso, que son detalles que te pueden estar indicando que algo raro hay. Pero en sí lo que es la imagen, si tú no conoces a la persona, es 100% creíble. Y eso está pasando con muchísimas imágenes, la que decíais antes también del Papa vestido con un chaquetón de Louis Vuitton, ¿no? Sí. Son detalles que dices, joder, es que está muy bien hecho. Y te tienes que fijar en eso, en los ojos, en el fondo un poco, las manos también las hace muy mal. A Sí. veces ni siquiera hace manos, o te pone dedos extra, o los dedos no son los de esa persona. Las uñas son muy características, por ejemplo, de las personas. Y las inteligencias artificiales las cambia, las hace a voleo. Total. Y de hecho, hay una chica también que se ha hecho un OnlyFans con inteligencia artificial. No es ella, se ha hecho un avatar y está haciendo un OnlyFans facturando mazo de pasta, todo con imágenes de inteligencia artificial. Buah, Sigamos Bestial, dando ideas, ¿no? Pero bestial. O Se sea, sabe porque no se pone su cuerpo. claro, ni su cara ni nada. Se ha creado un avatar que no existe y está Que documentando cómo la gente en OnlyFans paga por ver a una chica desnuda que no existe. Ay, no, ¿cómo no se nos ha ocurrido eso antes, por favor? Que eso que lo dices tú que no se me ocurría a mí, hombre. la chica es ella, no lo quiere decir. No, yo lo Le haría de podemos pies, tío, de pies, ¿sabes? Bueno, no porque genera feas las uñas. Sí, Cachis. hace cosas rarillas, pero sí que tú puedes generar, por ejemplo, conversaciones para OnlyFans perfectamente con ChatGPT Sí, 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 que y puedes no tener hacerlo que estar todo. tú ahí pensando. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Contesta a este señor. Exacto. Me han enviado esto, contesta algo que me dé dinero, ¿no? Total, Contesta total. algo con pues sí. connotación erótica. Bueno, chicas, está súper interesante y la verdad es que podríamos coger otro podcast sobre OnlyFans y todo esto, pero vamos a tener que ir cerrando un poco, entonces nos gustaría que compartieses con nosotros recomendaciones sobre esta temática. He estado pensando, porque esto me lo habéis introducido hace poquito, ¿no? Y digo, es que hay muy pocas así producciones que traten retratos robot. La imagen esta de Nathan For You que me ha venido antes, que uso en clase, por ejemplo, a veces hablo también de CSI, de alguna escena concreta que ha salido algo parecido, o Bones, que tienen, por ejemplo, el Angelatron, que es un ordenador súper potente, es la inteligencia artificial 20 años antes de que existiera la inteligencia artificial, ¿no? No sé si habéis visto la serie, pero la artista forense de Bones tiene un ordenador gigante que crea como imágenes en 3D al momento. Le dices una pelea entre tal persona y tal persona con esta fuerza, esta herramienta, no sé qué más, y te lo hace al momento. Esto es lo que tendría que hacer un departamento de arte durante meses de trabajo, te lo hace en 10 segundos. Pues deciros una producción que tenga esto bien explicado, que no peque de efecto tecnológico y que lo lleve al extremo. La única sí que me viene ahora a la cabeza, El Alienista, que la tenéis en Netflix, que es muy buena a nivel de criminalística porque se va al siglo, no te sé decir ahora si siglo XVIII o principios del XIX, Londres, todo así muy oscuro, muy detectivesco, y el protagonista hace infografías de los casos, porque estamos hablando de una época en la que no hay fotografía todavía, o hay la fotografía justita, ¿no? Entonces, si por ejemplo aparece el cadáver de un niño en un puente, que si no recuerdo mal esto pasa en el primer episodio, él es la persona que va y hace un dibujo de cómo está el niño 100% real, ¿no? La mancha de sangre está aquí, el cadáver estaba colgando hacia no sé dónde, este objeto estaba cerca, para tener un documento de cómo estaba la situación en ese momento, porque claro, luego el cadáver ese se pudre, lo quitan de ahí, pasa la gente, todo cambia, ¿no? Para Y plasmar el tiempo, ¿no? Y poder sí, tener una prueba.
Eso, lo que hoy en día sería tan sencillo como ir y hacer una foto, en esa serie se ve como en su día lo hacían a partir de dibujos La personas que niña tenían ese... Netflix, sí, ese trabajo. Esa es quizá la que es así más realista y estamos hablando de que se va al pasado y que ahora tampoco es realista, pero para que tengan así una idea. Guay. Pues muchísimas gracias. También recomiéndanos tu podcast, ¿no? Pues tu podcast con tus compañeros para que los que quieran ahondar más en el tema de Madeleine McCann y los casos que hemos ido comentando y un poco más en esta temática, pues puedan al ir a esos programas. También nos tenéis como Conciencia Criminal en Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, cualquier plataforma así gratuita que pille los podcasts de Spotify, pues ahí estamos. Y en nuestra web www.institutoforense.net. Ahí tenéis una pestañita de podcast y desde cualquier dispositivo lo encontráis. Y en redes estamos como @ifpcf y por ahí vamos subiendo también cápsulas. Hacemos como pequeños resúmenes de datos curiosos que hemos dicho en el podcast, porque somos un podcast muy similar al vuestro. Tocamos un tema de actualidad, así que nos llame la atención en el momento, nos sentamos los tres y hablamos ahí de forma ligera y lo que surja, improvisamos muchísimo o invitamos a alguien que sepa del tema, pero también así muy de nos estamos tomando un café y me estás contando tu vida, ¿no? Pero que así en verdad es como se aprende y como acercamos este conocimiento que lo que decía en el vídeo que os grabé, ¿no? Que la prensa a veces no sabe transmitir y la única forma de transmitirlo es así, de forma divertida, ligera, sin estar soltándote un tostón de clase magistral de universidad, ¿no? Y así que la sociedad nos vaya conociendo. Y que Aquí sepan de ciberseguridad y todo. nuestro primer podcast hermano de Fresh Security. Para los que queráis ahondar también en más temas ya más enfocados a criminalística y lo que ha comentado Noelia, más antropología forense, pues tenemos su podcast. Y nosotras nada, encantadas de seguir, de haber contado contigo, de esta oportunidad y de que nuestros oyentes también te conozcan. Y nada, que también te unan a nosotros en el futuro, en más programas que podemos hablar mucho más de estos temas. Y nada, nosotros seguiremos con Fresh Security también, con más enfocado a la parte de seguridad, con más temas. Y nada, agradecerte, Noelia, nuevamente que estés aquí con nosotros y la temática tan interesante que nos has traído. Gracias, que al final no hemos hablado mucho de inteligencia artificial, me parece, pero ahí estaba, ¿no? Y si queréis otro día vuelvo y hablamos más o de otros temas, yo encantada. Encantada. Tus compañeros también. Súper encantadísimo. Sí. Además, ¿Y ya somos vosotras? compis de Fantasia Forever, o sea que... Pero ya eres, Eso une. tenemos el podcast hermano y la hermana de Ainhoa. Uy. Que si os queréis pasar por nuestro podcast también, cuando queráis, más que bienvenidas. Ay, muchísimas Muchas gracias. gracias. Eso está Iremos. guay, ahí, colaboración cruzada. Sí, sí. Bueno, chicas, pues vamos a ir cerrando porque son las 10 de la noche, 10:10. La gente estará esperando a ver el fútbol porque primero habrán oído nuestro podcast 100% y nosotros no tenemos que ir a cenar. Así que un placer como siempre y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.